imponer a que las cosas del Señor no funcionen. ¿Ya? ¿Está abierto? Gloria a Dios. Bueno, fíjense cómo inmediatamente, ¿ven? Inmediatamente que activamos la intercesión se resolvió el problema. ¿Ven? ¿Por qué? Porque hay un enemigo detrás de todo esto. Y cuando nosotros utilizamos la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, mire, el enemigo tiene que someterse, el enemigo tiene que obedecer y tiene que soltar lo que nosotros le ordenamos. Amén. Gloria a Dios. Gracias entonces a los intercesores, inmediatamente se resolvió el problema. Estamos abiertos ahora en nuestro canal en Facebook Live. Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por acá. Los invitamos rápidamente a buscar en el libro de Hebreos, libro de Hebreos, ubíquese en el capítulo 11, versículo 5. Hebreos 11, 5. Si se pueden poner de pie, por favor. Vamos a reverenciar de esta manera la palabra del Señor, la cual leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Puede sentarse, puede brindarle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Este es el texto base que nosotros vamos a tomar en esta tarde de hoy para hablar acerca de un tema que lleva por título Transicionando hacia el propósito de Dios. Para los que les gusta anotar, para los que les gusta llevar registro, hoy vamos a hablar de un tema que lleva por título Transicionando hacia el propósito de Dios. Amén. Gloria al Señor. La semana pasada comenzamos nosotros a enseñar acerca de una serie denominada Tiempos de Transición. Y decíamos la semana pasada que estamos en el marco de un tiempo donde Dios abrió un inmenso portal o una ventana en el mundo espiritual para indicarnos que se está cerrando el ciclo de una temporada y está comenzando otra nueva temporada para ofrecernos de esta manera un tiempo de rectificación, un nuevo inicio o un nuevo transitar en esta vida. Y cuando Dios nos abre un portal en el mundo espiritual, debemos nosotros transicionar o debemos nosotros accesar por medio de ella para no atrasarnos en el reloj de Dios o en los proyectos que Dios está desarrollando en la vida. Y terminamos nosotros la semana pasada terminamos esa enseñanza mostrando algunos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que experimentaron una transición en sus vidas y eso les permitió a ellos alcanzar el propósito con el cual Dios los trajo a este mundo. Y precisamente
Ese es el tema que a partir de este momento vamos a comenzar a tratar el día de hoy. Transicionando hacia el propósito de Dios. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al Señor. Amárrese el cinturón porque vamos a volar. Vamos a ser transicionados para la gloria del Señor. Amén. Amén. Entonces, lo primero que usted tiene que entender acerca de este tema es que su presencia en esta tierra no fue producto de un error de cálculo de sus padres biológicos, y mucho menos que usted es alguien insignificante en esta vida. Todo lo contrario, usted es una persona valiosa, importante y necesaria en esta vida, porque usted fue diseñado nada más y nada menos que por la mente y la creación de un ser muy brillante e inteligente como lo es nuestro Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Miren, muchas personas no saben que tienen un propósito en esta vida. Y esto es lo que hace que muchos vivan errantes en este mundo, como un barco sin timón en medio del mar. Usted lo ha visto, que es arrastrado por las corrientes de las aguas hacia un lado y hacia el otro, porque no tiene timón. Bueno, a estas personas cualquier camino les parece bien en la vida, porque no tienen un norte específico. Y es como cuando usted sale de su casa sin un rumbo definido, que cualquier camino te parece bien. Cualquier persona que te haga una invitación te va a parecer estupendo, porque a la final, cuando tú estás saliendo de tu casa, no tienes un rumbo definido hacia donde ibas a ir. Y cualquiera que te presente un camino, pues tú lo vas a tomar. Amén. Pero cuando tú tienes una tarea planificada, o cuando tú tienes un rumbo claramente definido, mire, nada en este mundo logrará desenfocarte de tu objetivo, y esto es lo que está relacionado con tu propósito o el llamado de Dios en esta vida. ¿Me dice amén? Amén. Gloria sea el nombre de nuestro Señor. La pregunta con la que podemos comenzar la tarde de hoy es: ¿qué significa la palabra propósito? Y podemos decir que la palabra propósito es la intención original con la cual usted crea algo, o la intención original con la que usted hace algo. Y aplicativamente hablando de este tema, nosotros podemos decir que usted no está en este mundo por casualidad. Usted vino a este mundo porque usted es producto de la creación de un ser inteligente que diseñó los cielos y la tierra, y te permitió a ti y me permitió a mí venir a este mundo con la finalidad de que nosotros cumpliésemos con una tarea muy particular que nos corresponde descubrir a cada uno de nosotros en esta vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Sí, cada uno de nosotros vino a este mundo con una finalidad, con una tarea específica. Y es tarea de cada uno de nosotros descubrir cuál es ese propósito, cuál es esa tarea, o cuál fue la intención con la que Dios nos permitió venir a nosotros a este mundo. Amén. Lo cual entonces quiere decir que tu propósito y mi propósito en esta vida están determinados directamente por Dios, quien fue el que nos diseñó y nos permitió nacer en este mundo. Y ese propósito en nuestras vidas, a su vez, está directamente relacionado con nuestra identidad. ¿Me dice amén? Amén. Gloria a Dios. Mire, todo el mundo en algún momento de la vida se tiene que haber preguntado: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo yo? ¿O hacia dónde voy yo? Es decir, ¿quiénes somos?
de dónde nosotros venimos, cuál es nuestro propósito o nuestro destino en esta tierra y hacia dónde vamos. En algún momento de la vida, todos y cada uno de nosotros nos hacemos esta pregunta o estas interrogantes. Y usted quiere saber un poquito qué dice la palabra de Dios acerca de todo esto, es decir, quiénes somos nosotros, de dónde venimos nosotros, hacia dónde vamos nosotros. ¿Quieren? Parece que no quisieran. ¿Si quieren o no quieren? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, yo lo voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 45. Isaías 45, versículo 18. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Ya usted ve? Todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor no fue producto, mire, de un cuento chino que inventaron por allí, de que fue una explosión que hubo en el cosmos y entonces las partículas se disgregaron por todas partes y entonces cayó una porción aquí en la tierra y entonces nacieron moléculas de oxígeno y después se mezclaron con, bueno, y pare usted de contar. Y de allí salió usted y salí yo. ¿Usted cree que eso es de esa manera, que eso es así? No. Todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros observamos, fue producto del diseño de una mente brillante que creó los cielos y la tierra, y ese se llama Jehová de los ejércitos. El Dios que usted y yo servimos, el Dios que en este momento nosotros le estamos presentando a todos los que nos están escuchando y todos los que nos están viendo por las redes. Un Dios inteligente, un Dios con una mente brillante, un Dios que todo lo puede, según lo que nosotros leemos en su palabra. ¿Me dice amén? Amén, amén. Gloria a Dios. Ahora vaya al libro Primera de Pedro, Nuevo Testamento. Salimos del Antiguo, entramos al Nuevo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2:9 dice, mire, mas vosotros, ustedes, yo, todos los que creemos en el Señor, dice aquí la palabra, sois linaje escogido. Es decir, que venimos de una línea sanguínea, somos de una estirpe, somos de un material inconfundible, marcado por el Señor. Dice que fuimos escogidos. ¿Usted sabe cuántos habitantes hay en el mundo? Dicen que hay más de 7.500 millones de habitantes en el mundo. Y en medio de tantos miles de millones de habitantes, tú y yo tuvimos el privilegio de ser escogidos, de ser seleccionados directamente por Dios. Y mire lo que sigue diciendo. Real sacerdocio. Es decir, usted sabe la función o la tarea que tiene que cumplir un sacerdote. La tarea de un sacerdote es la de unir el cielo con la tierra. Es decir, aquellos que se convierten en portadores de la gloria de Dios, en aquellos que se convierten en
embajadores del reino de los cielos. Eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo. Ahora dice real sacerdocio, porque por ahí hay otros que se hacen llamar sacerdotes, pero no son de los reales. Y aquí dice la palabra que somos de los reales, de los auténticos. Real sacerdocio. Y después sigue diciendo nación santa. Es decir, una nación separada, escogida para el servicio y el uso exclusivo de Dios. Eso es lo que es usted y eso es lo que soy yo. Ahora usted tiene que ir entendiendo el por qué tú no sirves para pecar. El por qué tú no sirves para mentir. El por qué tú no sirves para adulterar. El por qué tú no sirves para hacer las cosas malas de este mundo. Porque tú fuiste seleccionado, apartado desde que estabas en el vientre de tu madre para venir a este mundo a hacer la voluntad de Dios. ¿Le dice amén? Bríndele un fuerte aplauso pues al Señor. Y sigue diciendo que somos pueblo adquirido por Dios, comprado, fuimos pagados con un alto precio de sangre. No fue con cualquier monto, no fue con cualquier cosa, fue con un alto precio de sangre. La sangre de su santo Hijo Jesucristo de Nazaret. Una sangre inocente, una sangre pura, sin manchas, que el Señor derramó por ti y por mí. Y todo por amor a cada uno de nosotros. Amén. Entonces fuimos adquiridos por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirables. ¿Por qué? Porque todos, absolutamente todos los que venimos a los caminos del Señor, tenemos un trasfondo oscuro. ¿Sabía usted eso? Todos tenemos un trasfondo negro, oscuro. Ninguno nacimos con una coronita en la cabeza. Ninguno de nosotros nacimos como unos angelitos. No, nosotros conocimos el mundo y porque experimentamos las cosas del mundo, el mundo nos aburrió, el mundo no nos pudo seducir y es por eso que tomamos la decisión de decirle no al pecado en nuestra vida para hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto a nosotros. Y cuando nosotros descubrimos que somos hijos de Dios y que somos amados por Dios y que somos queridos por Dios, y adicionalmente a eso descubrimos el propósito con el cual Dios nos diseñó, miren, nos convertimos en las personas más felices de este mundo. Porque déjenme decirle que no hay nada más satisfactorio, no hay nada que te haga sentir más feliz en este mundo que estés haciendo exactamente aquello para lo cual fuiste diseñado. Amén. ¿Me dice amén? Amén. ¿Cuántos quieren descubrir ese diseño con el cual Dios los trajo a este mundo? Amén. Parece que no todos. Parece que no todos. Por allá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gloria a Dios. Comenzaron a levantarse las manos. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Bien, entonces nos preguntamos, ¿cuál fue el propósito o la intención original con la que Dios creó al hombre en la tierra? Mire, cuando Dios creó al hombre, dicen las Sagradas Escrituras que lo puso en un paraíso llamado el huerto del Edén. Un lugar donde el hombre lo tenía todo. Al hombre no le faltaba nada. Y cuando lo hizo, dice la palabra que lo hizo con el propósito y con la intención de que el hombre viviera en este mundo eternamente y para siempre junto a Él. ¿Sabía usted eso? Es decir,
que hasta ese momento, cuando Dios hizo al hombre en el huerto del Edén, el hombre hasta ese momento no conocía la muerte, porque Dios quería que el hombre viviera siempre a su lado. Y Dios, déjeme decirle que es eterno, lo cual quiere decir que Él quería que el hombre viviese como Él, eternamente y para siempre. Pero al mismo tiempo, Dios le puso una condición al hombre y a su eternidad. Es decir, le puso límites, así como se lo puso al mar. ¿Sabe que el mar tiene límites? El mar no se puede salir de los límites que tiene. ¿Y quién se lo puso? Dios. Así como las estrellas que giran unas alrededor de otras y de los planetas y no chocan unas con otras. ¿Saben por qué? Porque tienen límites. ¿Y quién se los puso? Dios. Bueno, de la misma forma o de la misma manera, Dios le puso límites al hombre en el huerto del Edén. Y ese límite que Dios le puso consistía en que el hombre podía comer de todos los árboles que estaban plantados en el huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque el día que el hombre desobedeciera y comiera de ese árbol, Dios le dijo, ciertamente morirás. ¿Ve? Es decir, una prueba de obediencia o desobediencia. Y Dios le dijo, ciertamente morirás. Y cuando Dios dice algo, mire, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice, sino que Él apresura su palabra para ponerla por obra. ¿Ve? Y si le estaba diciendo en ese momento, el día que me desobedezca, ciertamente morirás, quiere decir que hasta ese momento el hombre no conocía la muerte. Hasta ese momento el hombre disfrutaba de la eternidad, de la misma esencia que disfrutaba o que tenía nuestro Dios. Amén. Entonces, Satanás conocía las verdaderas consecuencias que podían venir por desobedecer, porque ya él en carne propia lo había experimentado. Entonces logró que el hombre desobedeciera a Dios y siguiera su mal camino. Y a partir de ese momento, cuando el hombre desobedece a Dios, fue que el hombre experimentó el dolor. Allí fue que el hombre experimentó la enfermedad. A partir de ese momento el hombre experimentó el sufrimiento. A partir de ese momento el hombre experimentó la desgracia. A partir de ese momento el hombre experimentó la pobreza económica. Y a partir de ese momento fue que el hombre experimentó la muerte. Y esa es la naturaleza del diablo. Jesucristo, en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículo 10, dijo, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Esa es la naturaleza del diablo, robar, matar y destruir. Pero él también dijo, pero yo vine a deshacer las obras del diablo. ¿Me dice amén? Entonces, aunque él vino a eso, a destruir, pues Jesucristo vino a darle un frenado, a ponerle límite al diablo. Amén. Entonces ese acto de desobediencia que hizo que el hombre pecara delante de Dios, y ese pecado logró desconectar temporalmente al hombre de Dios. Pero ¿sabe algo? Como nadie en este mundo puede detener los proyectos que Dios tiene con la humanidad, en su infinita misericordia y su amor, mire, Dios diseñó un plan de salvación para todos los seres humanos e ingresó al escenario de los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo de Nazaret, quien vino, pagó un alto precio por todos nuestros pecados y nos hizo libres de las garras del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Se lo voy a confirmar en el libro de Romanos, capítulo 5. Vaya conmigo al versículo 18 y 19. Romanos 5, 18 y 19 dicen, así que, está hablando el apóstol Pablo, una gran revelación, escuchen, como por la transgresión de uno, ¿sabe quién es ese uno?
Adán. Así que como por la transgresión de uno, aquel primer hombre en el huerto del Edén, vino la condenación a todos los hombres, ¿ve? Por medio de Adán, sigue diciendo Pablo, de la misma manera por la justicia de uno, ¿sabe quién es ese uno? Jesucristo de Nazaret. Dice, de manera que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y sigue diciendo el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos delante de Dios. Bríndale un fuerte aplauso al Señor por eso. Mire, yo estuviera alegre, yo estuviera brincando, aleluya, gloria a Dios. Quiere decir que mis pecados fueron borrados, mis pecados fueron eliminados, sí. Y fuiste constituido, según lo que dice aquí la palabra, justo delante de Dios. Es decir, te borraron el expediente, como que nunca hubieras cometido un pecadito. Y no me mire con esa carita, como que nunca hubiera partido un platico, ¿eh? Porque muchos han partido platos y vajillas y han hecho desastres. Pero le damos gloria a Dios que el Señor nos lavó con su sangre preciosa y ahora nosotros somos justos delante del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el objetivo principal de ese plan de salvación a través de Jesucristo es salvar al hombre y evitar que el hombre vaya a un horrible lugar llamado el infierno. Y en vez de eso, el hombre califique más bien para ir a un hermoso lugar llamado el cielo, donde estará eternamente y para siempre junto a Dios, como estaba planificado por Dios en el principio, cuando creó a Adán en el huerto del Edén. Ya usted ve cómo se vuelve otra vez a recomponer el curso de la historia o del destino que Dios tenía y tiene para los seres humanos. Amén. Gloria a Dios. De tal manera que en Cristo Jesús nosotros pudimos reconectarnos con Dios Padre y ahora nos abre un portal de oportunidades para comenzar de nuevo en nuestras vidas. Pero al igual que Adán en el huerto del Edén, con una condición. ¿Y sabe cuál es esa condición? Que permanezcamos conectados con Él, así como las ramas están conectadas al tronco de un árbol. ¿Sabe por qué? Porque fuera de Dios no somos nada. Fuera de Dios no valemos nada. Pero si permanecemos conectados con Dios, mire, descubriremos nuestro propósito y alcanzaremos nuestro destino. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pero, mire, las Escrituras nos describen claramente que al final de los tiempos que estamos viviendo, Dios se reservará un pequeño remanente que saldrá de su iglesia. Una iglesia que nació para grandes cosas, pero que ha sido infiltrada, ha sido contaminada por el germen del pecado. Una iglesia donde muchos apostatarán de la fe después de haber conocido la misericordia y el favor de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Nosotros hemos contado casos, hemos contado vivencias que nosotros vimos, conocimos en 30 años que tenemos en los caminos de Cristo. Mi esposa, mi familia y yo hemos visto muchas aguas correr por debajo del puente. Hemos visto muchas cosas y hemos visto muchos de estos casos. Entonces quiere decir que solamente aquellos que hayan sido llamados a los caminos del Señor y hayan demostrado interés en cambiar y transformar sus estilos de vida, son los que van a calificar para ir al reino de los cielos eternamente y para siempre junto al proyecto de Dios. Amén. Porque déjeme decirle que no todos los que son llamados están preparados para este compromiso con Dios. Y las Escrituras dicen que al reino de los cielos no entra todo el mundo. Pastor, ¿pero cómo usted va a decir eso? Bueno,
No lo dice el pastor Héctor Villanueva, lo dice la palabra de Dios. Vaya conmigo a 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11 dice, está hablando el apóstol Pablo, una gran revelación como la que el Señor siempre le dio. Del 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos... Aló, ¿están allí? ¿Están allí? Gloria a Dios, porque ahorita hablamos de que el Señor nos justificó, nos hizo justos. Pero aquí habla de los injustos. La antítesis de los justos. Dice, no heredarán el reino de Dios. No erréis, porque ni los fornicarios, es decir, los que no están casados, pero se andan prostituyendo. No, porque yo soy libre, porque yo no estoy casado, porque yo no tengo compromiso, pero se están prostituyendo. Dice, mire, ni los fornicarios, ni los idólatras, los que adoran imágenes y figuras, dice la palabra, ni los adúlteros, ahora los que están casados, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, mira cómo lo dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que les gusta decir groserías, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y después termina diciendo en el 11, y esto erais algunos. ¿Ve? Porque la palabra del Señor, mire, es un rayo X, no podemos esconderle nada a nosotros. Esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, bríndele un fuerte aplauso al Señor por eso. Porque esto éramos algunos, los éramos, no podemos decirle que no. Adúlteros, fornicarios, borrachos, ladrones, maldicientes, avaros, ingreídos, mentirosos, etcétera. Pero ya no, ya no. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vaya hacia el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21. Vamos a leer versículos 7 y 8. Mire cómo dice. Ahora el apóstol Juan recibiendo revelación del Espíritu Santo. Apocalipsis 21, del 7 al 8 dice. Escuchen, el que venciere, porque el Señor sabe que algunos fueron llamados a vencer, pero lamentablemente no terminaron venciendo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y después dice en el 8, pero los cobardes, mire, yo no sabía que ni siquiera los cobardes entrarán al reino de los cielos, yo no lo sabía. Miren, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los que practican espiritismo, ocultismo, santería, magia negra, magia blanca, adivinación, los que fuman tabaco, los que leen las cartas, los que leen los caracoles, aquí lo dice. Ni los idólatras, ni los mentirosos tendrán parte, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aló. No se me desconecte,
Y no me vaya a cerrar la cámara por aquí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No lo dice el pastor Héctor Villanueva. Amén. Ahora mire lo que dice Mateo 7. Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo del 13 al 14. El Señor recomienda. Está hablando Jesús aquí. Mateo 7 del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Muchos y pocos son los que se van a salvar. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos, ya usted ve, son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Mateo 22, 14. Dice, otra vez Jesús hablando, porque muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿en qué consiste la transición de la iglesia en esta tierra? De la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. La iglesia de Jesucristo, déjeme decirle que está llamada a transicionar de ser una iglesia, escúcheme bien, a pasar o a convertirse en la novia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, la cual se debe preparar para convertirse en la futura esposa del Cordero, con quien pasará el resto de la eternidad por siempre y para siempre. Y en esa etapa ella debe demostrar que es la candidata perfecta. Amén. Esa es una transición que tiene que experimentar la iglesia de Jesucristo. ¿Ve? Pasar de iglesia a novia y después de novia a la futura esposa para poder estar eternamente y para siempre con el Cordero de Dios. Apocalipsis 19 del 6 al 8. Voy a ir prendiendo la moto. Apocalipsis 19 del 6 al 8 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino es las acciones justas de los santos. Amén. Bríndale el fuerte aplauso al Señor, pues si se lo va a brindar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todos los que son llamados a formar parte de la iglesia de Jesucristo serán candidatos para formar parte de ese remanente que se convertirá en novia y posteriormente en esposa, sino solamente aquellos, escúchame bien, que durante ese llamado que les hizo el Señor, se dedicaron a transformar sus vidas, se dedicaron a hacer morir los deseos de su carne, se dedicaron a hacer morir al viejo hombre, se dedicaron a hacer cambios en su vida para renunciar a todo aquello que lo vinculaba con el pecado, y así, de esa manera, poder transicionar de novia a esposa y tener entrada al reino de los cielos, donde estará eternamente y para siempre. Amén. ¿Me dice amén? Amén? Gloria a Dios. Mire, las escrituras dicen que Jesucristo viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Es decir, que Jesús va a venir a buscar solo a aquellas personas que se preocuparon por transformar su vida y madurar como novia para su futuro compromiso eterno con el Cordero de Dios.
Porque nadie quiere o nadie va a querer casarse con un cónyuge inmaduro, ¿cierto? Y para eso existe el noviazgo. El noviazgo es una etapa donde el hombre o la mujer se conocen mutuamente antes de ir al matrimonio, porque después que van al matrimonio, I'm sorry for you. No. Si no es la persona indicada, I'm sorry for you. Gloria a Dios. Entonces todos queremos, vea, casarnos con una persona madura. Algunos maduramos en el proceso. Después que estamos allí como las piedras de los ríos, vea, que son arrastradas por la corriente río abajo y revolcándose y dándose una con otra, al final del tiempo usted va a conseguir unas piedras lisitas de tanto golpearse las unas con las otras. Entonces, así es el matrimonio. Así es el matrimonio. ¿Ve? Y como no queremos nosotros, mire, algunos llegan como esas piedras cortantes que apenas usted la toca, se corta, se puya, se hinca. ¿Ve? Pero con el tiempo, el matrimonio, mire, los pone redonditos y los pone lisitos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, es una etapa de madurez. Eso es el noviazgo, una etapa donde él la conoce a ella, ella lo conoce a él, y al final, antes de que llegue la fecha, dice, no, este hombre no me conviene, o esta mujer no me conviene. ¿Ve? Y esa es la etapa por la cual la iglesia está transicionando en este momento, de iglesia a novia. Y cuando llegue el momento y nos casemos, entonces dejaremos de ser novia y nos convertiremos en esposa. Amén. Vamos a Mateo 25. Vamos a ver aquí un ejemplo que Cristo pone en Mateo 25. Desde el versículo 1 hasta el 13. Mire lo que dice. Está hablando Jesucristo de Nazaret. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos, semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. 5 eran maduras y 5 eran inmaduras. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Lo que le pasó a una le pasó a todas. Todas vivieron la misma experiencia. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y entonces todas ellas, todas aquellas vírgenes, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y después se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondiendo le dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ya usted ve, en esta parábola nuestro Señor Jesucristo de Nazaret está describiendo cómo un lote general fue llamada. 10 vírgenes fueron llamadas, pero de las 10, 5 eran prudentes y 5 eran imprudentes, insensatas. Y dice que las prudentes, dice que tomaron su lámpara y tomaron un depósito con aceite con ellas. Pero dilatándose el esposo, dice que se les acabó el aceite que había en la lámpara. Y las insensatas ya no tenían
aceite de repuesto. Después quisieron que las prudentes le dieran aceite a ellas. ¿Sabe usted qué viene a representar el aceite? En las Escrituras, el aceite representa la tercera persona de la Trinidad divina. Representa al Espíritu Santo de Dios. Lo cual quiere decir que hay personas que no se interesan de llenarse, no se interesan en investigar, en conocer, en dejarse transformar por la persona del Espíritu Santo de Dios. ¿Ve? Y llega un momento en que se les acaba el aceite. Y entonces después están secas. No tienen nada que la vincule con el Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí que se quedaron, porque mientras fueron a buscar aceite, dice que llegó el esposo, entraron las 5 prudentes y se cerró la puerta. Y una vez que se cierra la puerta, pues lamentablemente ya no hay marcha atrás. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos que ser prudentes como estas vírgenes. Es decir, tenemos que estar buscando revelación, llenarnos nosotros del aceite del Señor, del Espíritu Santo del Señor en nuestra vida. ¿Para qué? Para que ante cualquier eventualidad en la vida, como la que de repente ocurrió aquí en ella, pues no nos vayamos a quedar por fuera y nos cierren la puerta. Amén. Y esto está relacionado directamente con el talento, con el carácter, con la personalidad de un individuo. Porque mire lo que dice allí mismo ese capítulo 25, desde el versículo 14 al 30. Mira cómo dice. Relaciónelo ahora con la forma de ser, el temperamento de un individuo. Mire, sigue hablando Jesús. Porque el reino de los cielos, otra vez, es como un hombre que yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2 talentos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. ¿Ve? Entró, transicionó. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Hasta aquí iba todo bien. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, le dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Ahorita leímos que los cobardes, los que tienen miedo, no entrarán al reino de los cielos. Y respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya usted ve
Entonces, no todo el mundo está capacitado. Todo el mundo tiene talentos, tiene habilidades. Todo el mundo va a recibir la misma oportunidad, pero no todo el mundo se va a interesar en transformar su vida, en llenarse de las cosas del Espíritu Santo de Dios para poder decirle no al pecado, no a la tentación y no a todo aquello que la desvincula y la separa de las cosas del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo va a ser esa transición? Bueno, la palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Primera de Tesalonicenses 4, versículos del 15 al 18, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Entonces esto nos habla de un acontecimiento cuando el remanente del Señor va a ser trasladado al reino de los cielos, y ese remanente reunirá el perfil de la novia que Jesucristo viene a buscar, porque Jesucristo, las Escrituras dicen que no viene a buscar a una iglesia, viene a buscar a una novia con la cual se va a casar en las bodas del Cordero y con la cual estará eternamente y para siempre, como era la intención original cuando Dios creó a Adán en el huerto del Edén. Ese es el verdadero destino de la iglesia de Jesucristo: estar eternamente y para siempre delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, ya para ir concluyendo, mientras estemos en esta tierra, ¿hacia dónde debe transicionar la iglesia de Jesucristo? Déjeme decirle que Dios quiere llevar a su iglesia a transicionar, mientras estemos en este mundo, hacia el terreno de lo sobrenatural. Dios quiere que en medio, escúchame bien, de esta pandemia que nosotros estamos viviendo y el caos económico que se puede desatar o que se va a desatar en el mundo entero, Dios quiere que su iglesia aprenda a caminar bajo cielos abiertos y en el poder de su gloria. Dios quiere que la iglesia aprenda a desatar las manifestaciones de su Espíritu Santo para demostrar al mundo el inmenso poder y la grandeza del Dios al cual tú y yo le servimos, para que todos sepan que Jesucristo de Nazaret es el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores de la tierra. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Yo particularmente creo que estos tiempos ya se cumplieron y que es tiempo, iglesia, de salir a orar por los enfermos. Es tiempo, iglesia, de reprender a los demonios. Es tiempo de bendecir donde el diablo ha maldecido y tiempo de declarar vida sobre todo aquellos que estaban muriendo. Iglesia, Dios te garantiza que si tú transicionas con Él de lo natural hacia lo sobrenatural, nunca más vas a ser igual. Porque Él transformará tu vida hasta que te conviertas en un verdadero portador de su gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y siento decirte de parte del Señor que aquí hay personas que un día le prometieron al Señor poner su vida en sus manos. Le prometieron al Señor servirle y predicarle su evangelio a todo aquel que se cruzara en su camino. Pero de repente, en un de repente, te enfriaste. En un de repente te desmotivaste y te dejaste o te desvinculaste de las cosas del Señor. Dejaste de asistir a la iglesia o asistes sin mucho interés,
Dejaste de motivarte por las cosas del Señor y ahora estás seca por dentro y vacía espiritualmente. Ya no eres la persona fervorosa de aquel principio, pero yo he venido de parte del Señor a traerte buenas noticias. Yo he venido a decirte que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar y siempre ha querido derramarse sobre tu vida. Y el día de hoy, yo declaro que el Señor se va a derramar sobre tu vida. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Y cuando el Espíritu de Dios se derrama sobre la vida de una persona, esa persona se transforma, esa persona es transicionada hacia una dimensión superior, donde lo sobrenatural se va a convertir en algo normal. Y yo vengo de parte del Señor a decirte que la unción de Dios va a caer sobre tu vida y todo lo que se estaba muriendo en el nombre de Jesús va a comenzar a cobrar vida. Yo declaro que esos proyectos, que esos sueños, que esa visión que el Señor te había dado en un principio va a comenzar a reverdecer como reverdeció la vara de Aarón. Va a comenzar a cobrar vida. Yo declaro que hoy se van a comenzar a romper ligaduras, ataduras. Hoy van a comenzar a desaparecer todas aquellas cosas que te impedían que tú fueses un canal de bendición en las manos del Señor. Porque donde llega la presencia del Señor, todas las cosas son cambiadas y transformadas para bien. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Alguien tiene que apoderarse de esta palabra. Porque hoy has entendido que tienes que transitar hacia el propósito de Dios. Hoy entendiste que tú no viniste a este mundo para perder tu tiempo. Tú no viniste a este mundo a pecar. Tú no viniste a este mundo a llorar, a sufrir. Tú viniste a este mundo a hacer la perfecta y agradable voluntad de Dios. Y el Señor te dice, hijo mío, hija mía, entrégame tu corazón herido, tu corazón maltratado, y yo te devolveré un corazón restaurado y apasionado por el reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén? Bríndele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Me quiero dirigir hacia las personas que nos están siguiendo en este momento por el Facebook Live. Si entendiste el mensaje y sabes que necesitas transicionar, que necesitas desvincularte, desconectarte de todo aquello, de aquel peso que te impide buscar el destino y el propósito de Dios, entonces yo te voy a invitar a que a partir de este momento cierres tus ojitos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de ocultismo, con toda práctica de idolatría, con todo aquello que me separaba de ti, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, te felicitamos, porque ahora tu nombre está inscrito en el libro de la vida y eres un candidato para transicionar y convertirte en esa novia que un día estará eternamente y para siempre en la presencia del Señor. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos todos los domingos a las 12 en punto, hora canaria, a que te conectes con nosotros por este mismo canal. Dios te bendiga y Dios te guarde.